Hola, buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro grupo es el PS5B y está conformado por Marlon Andrés, Nancy Rocío y Lucía Zavala. Bueno, y quien les habla, Hasbi Luna. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de la película Fragmentado. Entonces, voy a iniciar dando como un breve resumen de lo que fue la película. Eh, En sí, bueno, pues la película está protagonizada por Kevin, quien es un individuo el cual se divide en 23 personalidades, de las cuales tres de ellas son las más dominantes, y pues son representadas por Dennis, el secuestrador de los adolescentes, Hedwig, con una personalidad un poco más infantil, y Patricia, quien es una persona religiosa y con una personalidad muy disciplinada. La película pues se enfoca o hace su drama en el secuestro de tres jóvenes, quienes tratan de sobrevivir a las variantes personalidades que tienen Kevin, y pues también al desarrollo de una nueva personalidad, la cual sería la personalidad que va a dominar sobre las demás personalidades. Y pues bueno, ahí finalmente es como él se va desarrollando esa nueva personalidad. Cordial saludo, docente y compañeras. Bueno, hoy les vengo a explicar qué síntomas específicos se presentaron en la película. De acuerdo al Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-4-TR de la Asociación Americana de Psiquiatría, el trastorno de identidad disociativo, TID, supone presencia de dos o más personalidades que toman control de una conducta en una persona de forma recurrente, la mayoría de las veces opuestas entre sí, ¿sí? Puede ser, en este caso puede ser una personalidad de una mujer, eh, o puede ser un hombre, pero siempre es múltiple. Bueno, como síntomas tenemos presencia, como anteriormente lo mencioné, de dos o más identidades. Estas personalidades tienen cada una un patrón propio, ¿sí? Eso quiere decir que cada personalidad tiene unas características que las definen. Eh, También que interactúan y que tienen concepción con el entorno. Bueno, como otro síntoma, tenemos al menos de estas dos identidades de personalidad controlan de forma recurrente o compartida el individuo, ¿sí? Esto quiere decir que cada una, cierta cantidad de tiempo va cambiando de personalidad, ¿sí? No hay un tiempo específico, pero normalmente va rotando cada personalidad. También tenemos otro síntoma, la incapacidad para recordar información personal importante que es demasiado amplia para o ser explicada o en este caso olvidada, ¿sí? Esto quiere decir que la persona, lo que previamente hizo con una personalidad, con la siguiente ya no va a recordar lo anterior. Y el trastorno, y como último síntoma tenemos el trastorno, no, tiene efectos fisiológicos directos a las sustancias. También tiene comportamiento automático, coactivo, eh, y también tienden a ser o a consumir o intoxicarse con el alcohol. Esta se le conoce como una enfermedad médica. ¿Qué elementos pudieron influir en la manifestación de los síntomas? Bueno, según el manual de Merck, que se elaboró en Estados Unidos y Canadá, y también es muy conocido en el resto del mundo, explica que dentro de las causas probables de esta enfermedad está el haber sufrido una tensión emocional abrumadora durante su infancia, ¿sí? Esto quiere decir que el individuo pudo presentar eh, una niñez un poco dura o algún evento traumante que le haya, que le haga desarrollar distintas personalidades. Bueno, también como causas, eh, en la misma línea asegura que muchas veces cuando se experimenta situaciones de represión durante la niñez, como anteriormente lo mencioné,
también como un tema de sexualidad. Por ejemplo, la persona es capaz de desarrollar una especie de un nuevo yo. En este caso, lo estaríamos abordando desde el psicoanálisis de Freud, el cual nos dice que nos permite vivir con mayor libertad en este aspecto, lo que nos ocurre cuando no está más consciente del verdadero yo. Bueno, estas perturbaciones que impedirían un desarrollo normal de la identidad del sujeto, pues a medida que crecen, los niños deben aprender a integrarse de diversos tipos de información, experiencias y en una única identidad. ¿Sí? Lo anterior quiere decir, como normalmente lo hace una persona normal, a medida que va desarrollándose su niñez, él genera una identidad, ¿sí? Empieza a conocer su cuerpo y empieza a conocer su mente, ¿sí? Eh, en este proceso se desarrolla, eh, también puede ser producido por un abuso físico o sexual. Por ejemplo, esta violencia puede tener efectos duraderos sobre la persona y su capacidad para formar una sola identidad. O también, en este caso, el sujeto puede presentar este trastorno por algún abuso sexual o si bien golpes, en este caso físicos. Y también su capacidad para formar una sola identidad, ¿sí? Todos estos factores pueden influir en dicha personalidad. Sobre todo cuando el victimario son sus propios padres o familiares. Por eso es que es de suma importancia que sus padres o las personas que lo críen mantengan una conducta, pues una conducta buena, porque esto puede repercutir en su vida adulta y en su personalidad. Digamos, Eh, la película se ajusta a las descripciones clínicas. Bueno, la película Fragmentado no se ajusta de una manera precisa a las descripciones clínicas ni tampoco al trastorno disociativo, ya que la película es altamente dramatizada y se ve mucha ficción. Por lo tanto, pues no refleja realmente cómo es que se vive este trastorno disociativo. Eh, pues con el fin de crear trama y ficción, exageran mucho los síntomas o se hacen de forma desbordada, ¿sí? A continuación, pues vamos a ver qué elementos exagerados o inexactos eh, hay en la película, las cuales pues a- eh, influyen en que no sea una buena descripción clínica o que esté bien definida, se le puede dar a las demás personas a entender realmente cómo es este trastorno disociativo. Bueno, pues a lo largo de la película se pueden evidenciar varias inconsistencias. eh, Estas son las 23 personalidades, las cuales, aunque fue basada en el caso real de Billy, generalmente las personas presentan un trastorno disociativo que puede llegar a tener entre 2 y 4 personalidades. De igual forma, también se presentan elementos de ficción que pueden ser malinterpretados o darle una perspectiva incorrecta a la gente con la personalidad de la bestia, ya que pues en esta hay cambios fisiológicos y al cambiar de personalidad, lo cual no ocurre en la vida real o con las personas que realmente tienen un trastorno disociativo. La tercera inconsistencia es que las personas con trastorno disociativo suelen tener distintos patrones de habla y conducta, pero no voces completamente distintas. Y por último, en la película se evidencia que pues el protagonista tenía un comportamiento un poco criminal y pues la mayoría de las personalidades iban un poco, cada una tenía como un trastorno o algo así, lo cual no suele ocurrir con las personas que realmente tienen un trastorno disociativo, o sea, lo plantean de una forma la cual no es real. Sigue la explicación de cómo el trastorno disociativo afectó la vida del personaje y las relaciones con los otros. bueno, buenas noches, compañeros y profesor. El trastorno afectó la vida del personaje
porque Kevin reprime desde el proceso primario todo aquello que le genera malestar. Es así como el exceso de bloqueo de lo que siente, piensa y desea y percibe, no lo puede tolerar, creando un exceso de tensión. Y este genera, pues, demasiado, ¿cómo le digo? Estalla, digamos, de una manera su personalidad. Asimismo, se evidencia que cuando Kevin está en su estado más consciente, siendo el mismo, él es una persona muy angustiosa, siente dolor, sufrimiento. Todos estos tres componentes, los que le reprime desde los 3 años cuando su madre abusaba físicamente de él, eh, cuando su yo no poseía suficientes recursos para manejar de forma adaptativa esa cantidad de displacer, dolor y angustia, recurrió a lo más fácil, bloquear ese contenido haciéndolo un recurso que aún utiliza, pero eso desde la conciencia no puede acceder a los recuerdos de gran parte de su vida. También Kevin sufre tanto con su propia existencia, que se reprime a sí mismo y a su realidad. Y es de allí donde posiblemente aparecen, como decía mi compañera, estas tres formas de ser, esas personalidades, ya sea de vivir, de sentir y de pensar. Y él también alimenta el delirio con sus acciones. Continuamos con una reflexión sobre la película y cómo se presentó el trastorno mental. Que presenta la sintomatología perdón, Kevin presentaba la sintomatología desde la disociación, desde lo patológico, pudiéndose evidenciar la presencia además de dos identidades que determinan el comportamiento de Kevin, ya sea por el cambio generacional o el cambio de género que caracteriza cada una de esas entidades. Posee historias de vidas diferentes, en donde incluso eh, cambia su forma de vestir de acuerdo a su edad y también cambia su preferencia de género. También se puede observar cómo bajo situaciones estresoras Kevin es más propenso a manifestar cambios bruscos entre una identidad y otra. De igual forma se evidencia dentro de la presencia de amnesia característica de la disociación, en la cual Kevin mismo y a sus personalidades no dominantes le cuesta tener cierto conocimiento de lo que sucede cuando están ausentes. Continuamos con mi compañera Gabriela. Muy, Muy buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar sobre cómo la película ha influido en su comprensión de la psicopatología y la experiencia de los individuos que poseen los trastornos mentales. En la película podemos conocer la relación que tiene con los estudios de la psicopatología, ya que este nos permite conocer los trastornos mentales que las personas pueden llegar a padecer, teniendo en cuenta ciertas características que lo conforman y lo distinguen de otros trastornos. Por otra parte, también podemos identificar la forma en la que viven las personas que padecen estos trastornos, teniendo en cuenta que se pueden observar en la película al personaje cuando tiene sus cambios de personalidad múltiple, dejando al descubierto el comportamiento que puede lograr a tener cuando es niño, cuando se convierte en una mujer o cuando se convierte en una persona que tiene un carácter muy fuerte y es esto muy demandante. Todo lo que puede ocasionar estas personas se logran identificar en la entidad que se puede llegar a encontrar en su momento. Como conclusión de la película encontramos que a nosotros pues en lo personal me pareció muy llamativa, nos llevó a poder conocer y observar los varios puntos de vista que se puede tener de la película en sí. Podemos ponernos en el papel de la persona que sufre el trastorno y también nos podemos llegar a conocer el papel de las víctimas, en especial de la víctima que nos muestra su pasado, todo lo relacionado con en los abusos que padeció cuando estaba en su niñez y
teniendo en cuenta esos abusos, pues fue creando su personalidad de víctima. Algunas personas también suelen desarrollar en su totalidad cada una de las personalidades que posee. Por lo tanto, es muy importante indagar su pasado, conocer cuál es la razón, cuál es el nacimiento de ese trastorno y así poder lograr, no decir eliminarlo, pero sí tratar de mejorarlo o controlarlo. Entonces, pues les agradecemos la atención prestada. Esperamos que este trabajo sea de su agrado.